tener un buen día bendecido. Buen día bendecido. Es iniciar dando gracias a Dios. Es iniciar dando gracias a Dios. Le damos la bienvenida a un programa más. Jesús mi compañero fiel. Jesús mi compañero fiel. Con su más confiable amigo y hermano de Gómez. Comenzamos en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Arrancamos. Bienvenido, hermano y hermana, a Palabra Viva, Radio Palabra Viva, en el nombre de Jesús. Y hoy, con la voluntad del Señor, vamos a hablar un temica con la voluntad de Cristo. Vamos a hablar el llamado a ser un líder de Dios y mirando sobre las lecciones de vida, sobre la vida de Josué. Y en esta tarde quisiera compartir con todos ustedes lo que Dios ha puesto en mi corazón para esta tarde. Y la primera parte, con el llamado de ser un líder de Dios, la primera parte que quiero hablar con ustedes esta tarde, he podido titularle y poner un título a ese tema: las posibilidades sin límite. Porque Dios no tiene límite, pues las posibilidades sin límite. Por eso que podemos ver, hermanos míos, que casi siempre se contempla la historia desde la perspectiva humana más escritas, pero sin embargo esta visión es incompleta. Es incompleta. Pero Dios es soberano sobre las historias. Y por conseguir este tema de cualquiera personaje bíblico debe originalmente, desde el punto de vista de Dios, tenemos que estudiar, mirar y estudiar este libro de Josué, porque Josué, como un gran hombre, no le haría justicia ni a Dios ni a Josué, porque este era un hombre ordinario que servía a un gran Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Por eso, hermanos míos, que Josué tenía muchas cualidades admirable, pero también tenía defectos. Como toda persona, tenía sus limitaciones, pero las personas, aún aquellas que se tildan de excepcionales, están sujetas al fracaso. Y puede, hermano mío, sucumbir a diferentes clases de circunstancias, pero la palabra, como no pudo imposible, no tiene cabida en el vocabulario de Dios. Porque que tenga Biblia ahora, va a entrar en el tema, cogeremos libro del Romano, capítulo 8, versículo 31, y vamos a leer la palabra por medio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Jehová, hermanos míos: ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Amén. Inclinamos nuestros rostros y vamos a presentarlo delante del Señor, que coja Él las riendas de este directo y que coja las riendas de toda la congregación
en el nombre de Jesús. Soberano Dios y Padre del cielo, te queremos presentar, Señor, ese directo en esa radio, Padre. Que seas tú, Señor del cielo, que coge el control de cada mente, de cada corazón, de cada espíritu, Jehová del cielo. Y te ruego, Padre Santo, que seas tú el centro de nuestra intención en esta tarde, Jehová. Padre, háblanos, Señor, a través de este tema y haznos entender lo que tú quieras que entendamos en esta tarde, en el nombre de Jesús. Bendice cada hermano, cada hermana que se encuentran aquí. Bendice, Señor, cada siervo, cada candidato y cada persona que tiene este llamado para servirte, Jehová del cielo. Pero, Señor, acláranos por medio de tu palabra, por medio, Señor, de tu Espíritu, lo que quiere que ponemos en práctica, Padre, sobre tu palabra, en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, a toda la faz de la tierra. Gracias, Jehová, pero te dejamos todo en tus manos y coge las riendas de este directo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bien, como estaba diciendo, la palabra decía, solo nos queda que decir que si Dios está de nuestra parte, nadie podrá estar en contra de nosotros. Pero lo bueno, hermano mío, lo bueno para los santos es que lo que hace buena su alma, porque toda providencia tiene el bien, al bien espiritual de lo que amas a Dios. Apartándolo, tenemos que apartándonos de pecado, acercándonos a Dios, quitándonos de las cosas del mundo y equipándonos para el cielo. Primeramente, tenemos que amar a Dios, y para amar a Dios tenemos que apartarnos del pecado, acercarnos a Él, quitar las cosas que hay en el mundo, de no vivir como las cosas del mundo, y equiparnos de las cosas de Dios para ir al cielo. Cuando los santos, hermanos míos, actúan fuera de su carácter, serán corregidos para volverlo a donde debe de estar. Pero aquí está en el orden de la causa de nuestra salvación de una cadena de oro que no se puede ser rota. ¿Por qué digo esto? Porque a lo que antes conoció también lo predestinó para que fuese hecho conforme a la imagen de su Hijo. Porque todo esto que Dios concibió como la finalidad de la gloria y la felicidad, lo decreto como el camino de la gracia y la santidad, porque toda la raza humana merecía la destrucción, pero por razones imperfectamente conocidas para nosotros, Dios determinó de recuperar a alguno por generación y el poder de su gracia, porque el predestino o el decreto, antes que ello fuera conformado a la imagen del Hijo de Dios, en esta vida ellos son renovados en parte y andan en su huella. Aleluya. Y ya a lo que predestinó, hermano mío, a esto también llamó. Y esto es un llamamiento eficaz desde el yo y desde la tierra a Dios y a Cristo y al cielo como nuestro fin. Aleluya. Desde el pecado y la vanidad a la gracia y a la santidad como nuestro camino. Y este es el llamado del Evangelio, porque el amor de Dios que reina en los corazones, en quien una vez fueron su enemigo, prueba que ellos fueron llamados conforme a su propósito en el nombre de Jesús. Y ya lo que llamó a esto también justificó, porque nadie es así justificado, sino los llamados edificamente, porque lo que resiste el Evangelio permanece sujeto a la culpa y a la ira. Y a lo que
justificó, a esto también glorificó, porque siendo roto el poder de la corrupción en el llamamiento eficaz y elimina la culpa del pecado en la justificación, porque nada puede interponerse entre esa alma y la gloria. Esto estimula nuestra fe y esperanza, porque como Dios su camino, su obra es perfecta, el apóstol habla como cualquier asombrado y absorto de admiración, maravillándose por la altura y la profundidad y lo largo y la anchura del amor de Cristo, que sobrepasa todo conocimiento y entendimiento, en el nombre de Jesús. Mientras más sabemos de otras cosas, menos nos maravillamos. Pero mientras más profundamente somos cuidados en los ministerios del Evangelio, más afectos somos por ellos. Mientras que Dios esté por nosotros y nosotros seamos mantenidos en su amor, podemos desafiar con santa ansiedad a todas las potestades y a todas las tinieblas en el nombre de Jehová. De la perspectiva celestial, nada es imposible. Cuando leemos el libro de Lucas 1:37, dice su bendita palabra, porque para Dios no hay nada imposible, y esto demuestra que para Dios todo es posible. Aquí tenemos un relato de la madre de nuestro Señor, aunque no debemos de orar a ella, de todo modo debemos alabar a Dios por ella, porque Cristo debería nacer milagrosamente. El discurso del ángel solo significa: salve tú, tú es que eres la escogida. Solo significa: salve, que tú eres la escogida y favorecida especial del Altísimo, para tener honor de las madres judías han deseado por tanto tiempo. Y esta aparición y el saludo prodigioso turbulado a María, porque el ángel le aseguró que entonces que ella había ya hallado favor con Dios y que sería la madre de un hijo cuyo nombre de ella debería llamar Jesús, el Hijo del Altísimo. Uno es la naturaleza y la perfección con el Señor Dios. Jesús es su nombre, que refresca los espíritus de fallecimiento de los pecadores, humillado, dulce para pronunciar el dulce de oír: Jesús el Salvador. Amén, amén y amén. No conocemos su riqueza, no conoceremos su riqueza y nuestra pobreza, por lo tanto no corremos a Él. No nos damos cuenta que estamos perdidos y perecidos en consecuencia. El Salvador, es palabra de poco deliente. Si estudiamos convencidos de la inmensa masa de culpa que hay en nosotros y la ira que prende sobre nosotros, la lista para caer sobre nosotros sería nuestro pensamiento continuo. Por eso es mío el Salvador. Para que podamos hallarlo, debemos pisotear todo lo que estorba nuestro camino hacia Él, porque la respuesta de María al ángel fue el lenguaje de la fe y humilde admiración, y ella no pidió señal para confirmar su fe. Sin controversia, grande fue el ministerio de la santidad de Dios manifestado en la carne, porque la naturaleza humana de Cristo debería producirse de esta manera.
para que fuera adecuada para aquel que iba a ser unido con la naturaleza divina. Debemos, como María, aquí guiar nuestro deseo por la palabra de Dios en todos los conflictos. Y tenemos, hermano mío, que recordar que nada es imposible para Dios. Y al leer esto y al oír esto, su promesa convidamos en oración: y aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, en el nombre de Jesús. Os repito, hermano mío, es imposible. Nada es imposible para Dios, pero tenemos que creer la promesa y que convertir la promesa en realidad por medio de las oraciones. Y así como María: ahí estemos tu siervo del Señor, haga con mi vida y haga conmigo, Señor, conforme a tu palabra. Aleluya. De la misma manera, cuando Dios pone en marcha su plan, pero acudia, hermano, el fracaso no es una opción. Estas verdades fueron perfectamente evidentes en la vida de Josué, a pesar de su circunstancia humillante. Porque Dios usó a Josué a pesar de su pasado. Son pocos los detalles sobre el padre de Josué, excepto que era un esclavo procedente de un extenso linaje de esclavos. Su nombre era el abuelo y bisabuelo de Josué fueron criados en la esclavitud y era el negocio familiar. Y en todo lo que sabía hacer, porque las generaciones de los antepasados de Josué se criaron sin los privilegios que la mayoría de las personas dan por sentado. No tenía ninguna clase de derechos tal como libertad de tránsito o acceso a la educación o posesión de propiedades y tratamiento respetuoso. No. La educación de Josué era la dictaminada su posición. Una espada fuerte era más útil que una mente brillante. Uno se puede imaginar instruyendo a un joven hijo, pero ahora Josué era lo suficiente mayor para trabajar con los otros hombres. Cuídate de no mirar a ningún egipcio directamente a los ojos. Eso te cortaría un latigazo en la espalda y nunca permitiría que algún te descubra en el estado de ocio. Hace y esfuerce a los caparates. Tal instrucción que recibía el niño hacía que la mayoría de los israelitas creía con pocas aspiraciones que lo mejor que podría aspirar era una vida con la menor cantidad de golpizal posible y que se haga la voluntad de Dios con la fuerza suficiente para soportar cada día tal bajo. Comenzó era lo menos que una esperantía de un general poderoso. Pero Josué conocía el sufrimiento. Sin lugar a duda, Josué estaba bien familiarizado con el sufrimiento, porque miles de años antes de los derechos laborales, la protección legal o la salud pública, la vida de un esclavo hebreo era teniosa, dolorosa, en breve, porque el libro de Éxodo describe la crueldad, la opresión egipcia de Egipto, del pueblo hacia Dios. Cuando Dios nombró a Moisés para que fuera libertador, dijo: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor
por causa de sus exaltadores que he conocido y he conocido sus angustias. Porque el libro de Éxodo 3:7 dice: pero el Señor siguió diciendo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto, y lo que he escuchado quejarse de su capacidad y conocido bien sus penurias. Pero Dios siguió diciendo: yo sé muy bien que mi pueblo de Israel sufre mucho, porque el pueblo de Egipto le han clavizado, pero también he escuchado su grito pidiéndome ayuda, y he visto que su capacidad lo maltrataba mucho. Por eso que he venido a librado del poder de Egipto en el nombre de Jesús. Déjame decirte algo, por favor. Déjame decirte algo. No sé por dónde está pasando. No sé si está sufriendo como el pueblo de Israel. No sé si tiene opresión. No sé si está esclavizado en el miedo. Pero déjame decirte algo. Que Dios ha visto tus lágrimas. Que Dios ha visto tu grito. Que Dios ha visto tu clamor. Y Dios ha visto que le está pidiendo, que te está pidiendo ayuda. Pero déjame, que Dios ha visto que tu opresor está maltratado mal, pero Dios te dice que hoy es tiempo, hoy te va a extender la mano, hoy te va a ayudar, porque Dios te va a librar de tu problema en el nombre de Jesús de Nazaret, y de los opresores también, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios nota las aflicciones de Israel, nota su angustia, hasta que la angustia secreta del pueblo de Dios los son conocida. Porque dice su palabra: aclámame en día de tu angustia y te contestaré. Aparte de la angustia conocida por Dios, también su clamor, porque Dios escuchó los gritos del pueblo afligido, la opresión que soportaba. Los opresores más altos y grandes de su pueblo no están por encima de él, pero Dios prometió pronto una liberación por método ajeno de los caminos comunes de la providencia, a quien Dios por su gracia libra de un Egipto espiritual, lo llevará a la Canaán espiritual en el nombre de Jesús de Nazaret. Es muy probable que Josué viera maltratar, azotar a sus seres queridos. Quizás le ayudó a sanar su herida en la espalda y observar, hermano mío, a los adultos y acariciar sus huesos rotos y frotar su dolencia de los músculos. Pero cuando miraba los ojos de su paisano, veía a Josué en la mirada distante y vacía, y aquello que había perdido desde hace tiempo, toda la esperanza de libertad. Es posible que entre los quejidos y llanto que se escuchaba durante la tranquilidad de la noche, Josué también lo escuchaba por casualidad, las conversaciones que estaban susurrando tristemente, debería que lo esperaba hacer en el futuro si algún día escapara de la esclavitud. ¿Y qué debe de haber pasado por la mente del joven Josué cuando observaba a los terribles soldados de Egipto pasar en su carruaje? Recordó Josué que solo una generación anterior de estos soldados había brutalmente matado a los bebés hebreos en un cruel intento de control urbano. Fue el objeto de burlar que aprobó de parte de los niños egipcios cuando pasaba frente de ellos del camino del trabajo, durante todo el transcurso de su niñez hasta su adolescencia.
es muy probable que Josué ya hubiera escuchado toda clase de insultos en el idioma de Egipto, mientras los niños de Egipto soñaban llegarse héroe de guerra, general victorioso, viajar por todo el mundo. En aquel soñaba el joven esclavo Josué. ¿En qué estaba ensueñando él, el joven Josué? Todo lo que recordaba Josué, caricia y esperanza. No obstante, pero soñaba él cómo hacer los muchachitos en una vida más noble para él y sus hijos. Por eso, hermano mío, que la historia del pasado, sin importar cuál era su sueño, en realidad su futuro parecía sombrío. Su circunstancia presente también era desagradable. Sin embargo, su pasado distante debió haber integrado, pero los padres hebreos por lo general recitaban la historia de su origen a sus hijos. Ellos le contaban cómo Dios le había aparecido a Abraham siglo antes y le dijo que sacara a su familia de Harán, de la tierra de Canaán. Los adultos describían cómo Abraham confiaba en las promesas de Jehová. Y algún día su descendiente probaría de esta tierra y sería tan numeroso como las estrellas del cielo. Y ellos relataban cómo el verdadero patriarca Abraham milagrosamente llegó a ser padre cuando tenía 100 años de edad. Su anciana esposa Sara dio luz al hijo llamado Isaac. Y eso tomó todo el entorno de Josué, era despertarse. Era también desesperarse. Y esto tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob. A pesar de su comienzo, tanto las preguntas, Jacob también llegó a ser patriarca y Dios le cambió su nombre por Israel. Jacob tuvo 2 hijos famosos. Aparentemente Dios tenía plan especial para José. El 10º hijo, cuando era un jovencito, José ensueñó que a un día Dios le iba a usar poderosamente. Los hermanos de José tuvieron celos de su hermano menor. Así que los vendieron como esclavo y lo enviaron al exilio en Egipto. Y en este momento preciso de la historia, el corazón del joven Josué debió haberse acelerado por ser un descendiente de José. Y a pesar de haber escuchado repetidamente la historia, Josué debió haberse regocijado al saber que José escaló tan súbitamente desde los confines más recónditos de la prisión egipcia hasta los lugares más prometientes, influentes del reino faraónico, y por eso del hecho llegó a ser la persona de más confianza de Faraón, cual una lumbrera obligó a su hermano de una llegada con su familia en Egipto. José llegó a ser primeramente antes de ellos tal y como Dios le había predicho. Había hambre y su familia por medio de esa hambre tenía que bajar a Egipto. Cuando los 2 hijos de Jacob tuvieron hijos y aumentó su familia, cada uno de los descendientes de los hijos de Jacob formaron una tribu de Israel, diferente de las otras tribus. Dios declaró que los descendientes de José serían tan numerosos como para formar 2 tribus en el nombre de los 2 hijos, Manasés y Efraín. Las 2 tribus llegaría a ser poderosa, pero los descendientes del hermano menor, Efraín, sobreviviría más que los Manasés, porque Josué era de la tribu de Efraín, en el nombre de Jesús. Pero la historia de José pudo haber parecido un cuento que hada para los muchachos de la época de Josué, pero sucedió que Dios sacó a uno de sus hijos
de una posición social muy baja y lo exaltó a lo máximo. Si Dios lo hizo una vez, seguramente los jóvenes hebreos discutían acerca de cuál de tribu era la más poderosa y especulaba si las profecías remontaban en el torno de su propia tribu, a cuál día se cumpliría. Pero el anciano Jacob había profetizado sobre la tribu de Josué, diciendo: Rama fructificará. Es José, Rama que va a fructificar, junto a una fuente cuyo bastardo que se entiende sobre el muro le causaron amargura, le asetaron, le aborrecieron, lo aquereron, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por la mano del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor de la roca de Israel, por el Dios de su padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual bendicirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y de los vientres. De las bendiciones de tu padre fueron mayores las bendiciones de mi progenitor hasta el término de los colardos eternos. Será sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado entre sus hermanos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Por eso que Génesis 49, 22 a 26 dice: y José era un retorno fértil retorno junto al lago, a cuya rama trepa por el muro. Los aquereores lo atacaron sin piedad, lo tiraron flechas, obstinaron, pero su arco se mantuvo firme, porque sus brazos son fuertes. Gracias al Dios fuerte de Jacob, el pastor y roca de Israel. Gracias al Dios de tu Padre, que te ayudará. Gracias al Todopoderoso, que te bendice con bendiciones de lo alto, con bendiciones del abismo, con bendiciones de los pechos y de los senos maternos. Son mejores las bendiciones de tu Padre de las que de un monte ataño, que la abundancia de las colinas eternas, que descansa esta bendición sobre la cabeza de José, sobre la frente del escogido entre sus hermanos. Por eso dice: tú, José, parece un caballo criado junto a un manantial, salta y trepa por los muros. Gente malvada, cruel, te ataca y te lanza flecha, pero tú te mantienes firme, tu arco no se dobla. Tu fuerte brazo, gracias a Dios es poderoso, que te guía, que te protege, Israel. Gracias a Dios de tu Padre, que te brinda su ayuda. Gracias a Dios de todo lo que puede, que siempre te bendice con bendiciones de lo alto de los cielos, con bendiciones del mar más profundo, de bendiciones de las madres, y te tiene hijo, te lo alimenta, que son más grandes que las bendiciones que vienen de tu Padre y de las abundantes bendiciones de los cielos y montañas eternas. Y toda esta bendición te pertenece a ti, José. Entre tu hermano tú eres el más importante. En el nombre de Jesús de Nazaret. Porque la bendición, hermanos míos, la bendición de José es muy plena. Lo que dice Jacob de él es historia y profecía. Jacob le hace recordar las dificultades y los dardos de las tentaciones
con que anteriormente luchó. Su fe no falló, ante bien en medio de sus pruebas llevó toda su carga con firmeza y no lo hizo nada inconveniente. Pero toda nuestra fuerza para resistir las tentaciones y soportar las aflicciones viene de Dios y de su gracia, y esto es suficiente, porque José llegó a ser el pastor de Israel para cuidar de sus padres y de su familia, y la roca de Israel, su fundamento es firme, que soporta todo. Y en esto, como en muchas otras cosas, José fue un notable tipo del buen pastor, y la piedra de ángulo probaba en toda la iglesia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque las bendiciones son prometidas para la posteridad de José, típica de las vastas y eternas bendiciones que vienen sobre la simiente espiritual de Cristo. Jacob bendijo a todos sus hijos, pero especialmente a José, que fue apartado de sus hermanos, no solo separado en Egipto, sino para poseer una eminente dignidad por ser más consagrado a Dios. Y se dice que Benjamín se arrebataba como lobo. Jacob fue cuidado por espíritu de profecía en lo que dijo, y no porque afectó la naturaleza, de lo contrario hubiera hablado con más ternura de su amado hijo Benjamín. Tócate a él, fulmíname, solamente breve, y predice que su posteridad será una tribu que guerreará fuerte y osada, que enriquecerá con los despojos de sus enemigos y que sería activo. El bendito Pablo era de esta tribu, porque lo dice el libro de Romanos y el libro de Filipenses. En el amanecer de su día devoró la presa como perseguidor, pero en la ocasión repartió el botín. Como predicador, él compartió las bendiciones del león de la tribu de Judá, y participó en su victoria en el nombre de Jehová. Se cesó al pueblo para mostrar la fidelidad que de Dios. Él aumentaba la descendencia de Jacob para que ellos fuesen los mejores entrenadores para las guerras y conquistar a la nueva Canaán, y para organizar la familia con la mirada, la repartió de la tierra. Se dice que se encesaron de cada tribu de lo que era capaz de ir a la guerra, y tenía guerra por delante. Aunque ahora no haya oposición, el creyente se ha preparado para resistir a los enemigos de su alma, aunque todos parezca que estamos todos en paz. Tenemos que estar prestos para resistir a nuestros enemigos en el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso, cuando el joven Josué escuchaba a los ancianos recitar esta profecía, podía haber parecido como un chiste cruel. No obstante, porque la profecía decía que algún día los descendientes de José recibirían bendiciones en abundancia de parte de Dios. Serían guerreros valientes con arco mortales. Dios mismo fortalecía los brazos de los arqueros. Josué era un descendiente directo del famoso José. Josué sabía la profecía de su tribu Efraín, aunque día llegaría a ser un pueblo poderoso. Pero el abuelo de José era Elisimá, el jefe de la tribu de Efraín. Sin embargo, a pesar de su parentesco preparándose con Efraín, las promesas de Dios probablemente le parecían tan distantes a Josué como lo fueron a su difunto antepasado, a José. Amén y amén. Hermano mío, hasta aquí la primera parte. Hasta aquí la primera parte, hermano mío, del libro y del tema llamado a ser un líder de Dios, siguiendo la vida de Josué.
Aquí sé que Dios ha hablado a muchas personas y sé que Dios, como he dicho desde el principio, Dios tiene posibilidades sin límite. Aleluya. Sabemos que el Dios que tenemos es un santo, un Dios real. Y pienso, hermanitos míos, que el tema que Dios ha puesto en mi corazón se habrá hecho de bien. Y para el próximo programa, en el Radio Palabra Viva, sobre ese tema, la segunda parte, con la voluntad de Dios, hablaremos que Dios usó a Josué a pesar de su juventud. Eso lo miraremos con la voluntad del Señor al próximo programa. Y sin decir más nada, hermanos míos, voy a dejar su ahora, voy a alejarme. Os digo al próximo programa, que Dios os bendiga en gran manera, que la bendición de Dios vaya cubriendo vuestras necesidades. Y os digo al próximo programa en Radio Palabra, tema bíblico, que Dios os bendiga en gran manera, y al próximo programa, Shalom. La mejor manera de tener un buen día bendecido es iniciar dando gracias a Dios. Te damos la bienvenida a un programa más. Jesús, mi compañero fiel. Con su más confiable amigo y hermano, de Gómez.